Como ya me presentó, soy el doctor Alfredo Benítez Lara, pertenezco al grupo de laboratorio de fabricación de micro y nanodispositivos, de fabricación de micro y nanodispositivos fotónicos. Todo esto es conocido como el cuarto limpio. Y bueno, estoy con la modalidad de cátedra CONACYT. Prácticamente lo que voy ahorita a describir es lo que he hecho en este año y medio que he estado trabajando acá. Y bueno, principalmente pues el contenido de esta plática, pues les voy a dar una breve introducción de cómo es que funciona el microscopio electrónico, la interacción entre el haz de electrones y la materia, las técnicas, voy a describir cuáles son las técnicas de CL y EBIC, y bueno, al final de cuentas toda la instrumentación que nosotros realizamos o diseñamos para poder nosotros implementar estos dos sistemas en el microscopio electrónico de barrido. La interacción entre un electrón, el haz de electrones y la materia, pues podemos obtener distintas información. Entre esas están los electrones secundarios, los electrones retrodispersados, los electrones, el EDS, ¿sí? Catodoluminiscencia, EBIC, e incluso hasta podemos hacer detectores Auger, o podemos hacer a través de una difracción, poder hacer un mapeo de materiales policristalinos. Bueno, en esencia, pues los electrones secundarios, cuando llega el haz de electrones, se forma una interacción entre el haz y el material y se forma lo que nosotros decimos como una pera de interacción. En la superficie nosotros obtenemos lo que viene siendo los electrones secundarios. Esos son los que más abundan o los que podemos nosotros obtener de manera más rápida en los microscopios cuando nosotros vamos a hacer unas observaciones. Después vienen los retrodispersados. Estos vienen a través de cuando llega el haz de electrones, choca con el núcleo del átomo del material que estemos viendo y regresan en el sentido opuesto. Pueden tener como un máximo un 45 grados del eje óptico hacia cualquiera de los dos lados. Vienen los de EDS, que cuando por ejemplo tenemos el átomo de cualquier elemento, llega el haz de electrones, desprende un electrón de los orbitales cercanos al núcleo y bueno, los electrones que están en posiciones superiores tienden a ocupar ese espacio que se liberó, pero para el momento en que lo ocupan pues liberan energía y esa energía es característica de cada uno de los elementos. Eso es eso. Y bueno, después ahorita les hablo de lo que yo me concentré, que es sacar catodoluminiscencia y el microscopio electrónico de barrido, pues nosotros lo que necesitamos es una fuente de electrones y viene a través de un filamento. Un filamento como el que puede ser en uno de los focos, que puede ser el tungsteno, bromuro de lantano, óxido de circonio, etc. Varios de esos. De ahí vienen un juego de lentes equivalentes a los de un microscopio óptico. Eso lo que hace es focalizar el haz y después venimos a una parte de que son unas bobinas de barrido. ¿Y cuál es el objetivo? Que cuando llegue el haz de electrones a nuestra muestra, que empiece a hacer un barrido sobre tu muestra. Y así, en cada punto que vaya tocando, vamos a ir obteniendo lo que viene siendo toda la información que se da a través de la interacción entre el haz de electrones y la materia. Y bueno, ya de ahí ya podemos ver qué detectores podemos ocupar. Lo más común, como les decía, eran los detectores de electrones secundarios. Y bueno, esta es la configuración más común, ¿no? EDS, electrones secundarios y retrodispersados. Bueno, nosotros vemos que el microscopio requiere o hay dos maneras de poder obtener electrones, y es a través de un proceso, o sea, ya termoiónico o un proceso de emisión de campo. De ahí, el campo eléctrico que nosotros utilizamos para acelerar los electrones es donde nos va a definir a través de esta ecuación qué longitud de onda viaja el electrón. Por ejemplo, si nosotros ocupamos el microscopio que tenemos, polarizamos el campo eléctrico de aceleración con 30 kilovoltios, el electrón viaja aproximadamente a 7.7 picómetros. Entonces imagínense la cantidad de energía con la que están llegando los electrones hacia nuestro material. Pero bueno, agarramos y vemos. Vamos a ver cómo trabaja de manera el filamento en la configuración de termoiónico. En la configuración de termoiónico, pues nosotros agarramos un filamento, como los focos incandescentes de 100 watts, le aplicamos un cierto voltaje, circula en una corriente y en la puntita
se acumula o se hace una nube de electrones. Después nosotros aplicamos un campo eléctrico relativamente grande, ¿sí? Y lo que hace es extraer y acelerar los electrones hacia la dirección de su muestra. Otra cosa o ventaja que podemos tener con los termoiónicos es que son los más simples y son un poquito más económicos que uno de emisión de campo. Sin embargo, esa ventaja también tiene una desventaja, que no tiene una resolución como la que tiene uno de emisión de campo. En este caso podemos alcanzar resoluciones de a lo mejor de 3 nanómetros. Vamos ahora al de emisión de campo. El de emisión de campo se requiere de dos campos eléctricos. Uno para formar la nube y hacer la extracción, y el otro para acelerar los electrones y redirigirlos hacia nuestra muestra. Las ventajas de este es que sí tenemos una resolución. Esta configuración la tenemos en el microscopio electrónico del CIO, y en las mejores condiciones podemos tener una resolución de 0.8 nanómetros. O sea, estamos diciendo que el spot o el haz de electrones tiene un diámetro de 0.8 nanómetros. Bueno, la desventaja es que este equipo es un poquito más caro, bastante más caro que un termoiónico, y se requieren otras condiciones. La cámara debe de estar en alto vacío, la cámara de observación, y la columna debe de estar en ultra alto vacío. Además de que los filamentos que se ocupan ahí deben estar en condiciones extremadamente puras, porque cualquier imperfección o cualquier digámosle partícula que esté en el medio ambiente puede llegar a dañar el filamento, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de los filamentos que se ocupan. Por ejemplo, como les decía, este es el termoiónico. Estos normalmente son de tungsteno, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos este es de hexabromuro de lantano. La ventaja es que tiene una mayor densidad de corriente, ¿sí? Y este es el que nosotros tenemos aquí en el microscopio del CIO, que es de óxido de circonio, ¿sí? ¿Cuál es el motivo o por qué se buscan este tipo de materiales? Pues porque tienen una función de trabajo relativamente baja y una temperatura de fusión relativamente alta. Si estamos hablando del tungsteno, pues estamos hablando de 3200, 3300 grados Celsius que puede aguantar, ¿no? Bueno, pues ahora hablamos de la parte de la catodoluminiscencia. La catodoluminiscencia no es más que la luminiscencia debida por el haz de electrones. Eso ya lo sabemos de manera más común, donde nosotros llega un electrón, le pasa energía a un electrón en la banda de valencia, sube a la banda de conducción, tiene un tiempo de vida, y en el momento que se hace la recombinación, esta energía no la puede detener ese electrón. Entonces la libera en forma de luz. De ahí pues podemos normalmente ver lo que es el gap, pero también podemos ver y hacer estudios de las trampas de emisión que puedan haber dentro de este gap, ¿sí? Además de los excitones, etc. Propiedades de los semiconductores o cerámicos o materiales luminiscentes. Y bueno, para la técnica de EBI necesitamos hacer un poquito de aclarar. Tomamos la misma teoría de bandas, si sabemos y definimos los materiales. Si sabemos que un conductor tiene las bandas traslapadas, la de valencia y la de conducción, pues prácticamente un conductor, o lo definimos así. En un semiconductor empieza a ver lo que viene siendo el gap, y en un aislante pues el gap es un poquito más, o algo más grande, ¿no? Y bueno, de ahí nosotros vamos a enfocarnos a los semiconductores, porque esta técnica de EBI necesitamos a fuerza un campo eléctrico que induzca esa corriente, y ahorita digo cómo se forma. Primero definimos lo que es un semiconductor intrínseco. Un semiconductor intrínseco no es más que un semiconductor en el cual está en condiciones ideales, donde está ordenado el cristal, ¿sí? Sin ninguna dislocación, y no tiene impurezas. Es algo ideal prácticamente. Pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Si nosotros empezamos a agregarle impurezas a los semiconductores, podemos llegar a definir lo que es un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Si nosotros le agregamos al cristal de silicio un átomo de fósforo que tiene en su orbital 5 electrones, si bien sabemos el silicio tiene 4 en su última orbital, entonces le agregamos fósforo y tiene 5 electrones en su última orbital, y tenemos un exceso de electrones.
y definimos lo que viene siendo un semiconductor tipo N. Si le agregamos un átomo que tiene 3 electrones en su última órbita, pues le dejamos una carga positiva, que es lo que nosotros le conocemos como hueco, ¿no? Y bueno, estas son la definición de algunos de los semiconductores elementales. El silicio es muy trabajado porque pues, es el segundo elemento más abundante en la Tierra, pero bueno, lo que quería hacer énfasis es que si nosotros le dopamos con boro está en la columna 3, tiene 3 electrones, tenemos un semiconductor tipo P. Si le ponemos fósforo, tenemos un semiconductor tipo N, perdón. A final de cuentas, aquí lo que quiero hacer énfasis es que cuando nosotros tenemos un semiconductor tipo N y tipo P y los unimos a través de una unión metalúrgica, los huecos o los excesos que tenemos en la región P tienden a difundirse hacia la región N y hay una acumulación de carga en esa parte. Si vemos, pasa lo mismo con los electrones de la región N, se difunden hacia la región P. Y bueno, aquí viene lo interesante. Cuando tenemos dos cargas distintas en una y en otra posición, pues se forma un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, más adelante, ahorita les explico por qué es interesante saberlo. Y bueno, ya si lo polarizamos en inversa, crece, y si lo polarizamos en directa, pues esa región de carga espacial, pues tiende a juntarse y ya tenemos lo que es una conducción, ¿no? Y bueno, ¿por qué hago énfasis en eso? Pues la técnica de Evi lo que hace es, si ustedes agarran una unión PN y la exponen al sol, o incluso agarran un diodo de estos de rectificadores, le quitan el encapsulado y lo exponen al sol, los fotones van a llegar y van a generar pares electrón hueco, pero como les mencioné que se forma una región de carga espacial, y esa región de carga espacial tiene un campo eléctrico, ese campo eléctrico lo separa. Y al separarlo, induces una corriente o haces una acumulación de carga, como es lo que trabajan las celdas solares de unión. Bueno, en este caso, en lugar de utilizar la luz, como la exponemos al sol, ahora utilizamos el haz de electrones. El haz de electrones me va a generar un par electrón hueco. Ese par electrón hueco, si está cercano a la región de carga espacial, pues se va a inducir una corriente. Y de ahí, pues ya nosotros podremos hacer un monitoreo de cómo se induce esa corriente. Este es un ejemplo, este es obtenido de la red. Bueno, pero al final de cuentas, lo único que nosotros obtenemos es aplicar bien el haz de electrones, excita la muestra, tenemos un amplificador de corriente o un amperímetro, hacemos el condicionamiento de señal y bueno, lo mandamos hacia la computadora para producir una imagen. ¿Sí? Bueno, de manera general, los microscopios en la actualidad obtienen las imágenes de la siguiente forma, ¿no? Primero nosotros, esto es general, ¿no? Obtenemos un material cintillador. ¿Qué es lo que hace ese material? Que cuando detecta un electrón me remite una longitud de onda, un fotón. Y de ahí podemos nosotros, a través de una configuración de estos materiales con un tubo fotomultiplicador, obtener una señal, ¿sí? Ya de corriente, a través de una excitación por un electrón. Y bueno, ya sea un tubo fotomultiplicador, un fotodiodo, y después pasamos con la etapa de amplificación, tratamiento de la señal, ¿sí? Procesamiento de la señal a través de convertidores analógicos digitales, y al final pues ya hacemos el procesamiento hacia la computadora y podemos producir lo que viene siendo una imagen. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Donde dice, pues cómo se forma la imagen. Entonces llega el haz de electrones, toca un punto, el sensor convierte esa señal de electrones en corriente eléctrica, la convertimos a un convertidor analógico digital, y bueno, hacemos el procesamiento de señal. Y todo eso lo acomodamos en una pequeña matriz, ¿sí? Este es un ejemplo para una imagen de 3×3 píxeles, pero tiene 4 bits. Entonces, si nosotros asociamos esos 4 bits a una escala de grises de 4 bits, podríamos nosotros producir lo que viene siendo una imagen. Y bueno, a final de cuentas, si este es un 0, pues obtenemos un negro. Si este es un 12, contamos 3 lugares hacia acá, y más o menos es este color, y así sucesivamente, ¿no? El blanco pues es el más intenso,
y así sucesivamente vamos obteniendo y vamos formando lo que viene siendo nuestra imagen de electrones secundarios. Bajo este mismo esquema o bajo este mismo principio, vamos a utilizar lo que viene siendo, o lo vamos a utilizar en la producción de nuestras imágenes de catodoluminiscencia. Aquí, lo importante es que aquí es la manera de cómo nosotros vamos a poder capturar esa imagen, o cómo la obtenemos. Bueno, primero capturamos la señal. Viene las electrones, interactúa con tu material luminece, necesitamos un espejo, necesitamos guiarlo hacia un monocromador, y bueno, de ahí ya obtenemos la señal luminiscente. Después de ahí la tenemos que transformar hacia señales eléctricas y podemos ocupar un fotodiodo o un tubo fotomultiplicador. Yo en la experiencia de haber fabricado estos prototipos es mucho mejor utilizar un tubo fotomultiplicador, a pesar de que es un poquito de tecnología viejita, debido a que con la polarización de los 1000 voltios, ¿sí?, tenemos ya una alta ganancia en el tubo fotomultiplicador, cosa que no tenemos con los fotodiodos. Si nosotros empezamos a hacer el tratamiento de señal de los fotodiodos y empezamos a hacer procesos de amplificación, ¿sí?, podremos llegar a detectar la señal de luz, pero la desventaja es que lo vamos a hacer muy lento, ¿sí? Entonces, como el tubo fotomultiplicador ya tiene una alta ganancia y una respuesta muy rápida, es lo que yo diría más recomendable para poder utilizar. Después vamos a la etapa electrónica, amplificación, tratamiento de la señal, los protocolos de comunicación con las computadoras, etc. Y bueno, ya al final que tienes toda la información acumulada, pues hacemos el procesamiento y creamos una imagen. A final de cuentas, este es el microscopio que nosotros contamos aquí en el CIO, y podemos ver que nosotros tenemos la pieza polar, que es donde sale el haz de electrones. El haz de electrones llega, choca con nuestro material luminiscente. Este material luminiscente emite, y este espejo lo redirige hacia un arreglo que hicimos nosotros de 9 fibras ópticas en paralelo, ¿sí?, para poder aumentar el área de colección, ¿sí? Esta fibra óptica la conectamos a un espectrofotómetro con un tubo fotomultiplicador, y bueno, de ahí obtenemos no nada más espectros, tenemos imágenes. Cabe mencionar que toda esta parte fue diseño de nosotros aquí en el CIO. Un sistema mecatrónico que nosotros diseñamos nada más consiste en introducir este tubing con el arreglo de las fibras, acercarlo hacia la muestra y bueno, también alejarlo para que no estorbe para hacer otras mediciones, ¿no? El diseño de los espejos nosotros lo hicimos. El espejo en la parte, perdón, les muestro esto, en la parte donde incide el haz de electrones está en el punto focal, y bueno, entonces redirigimos toda esa emisión, ¿no? Y bueno, obtenemos imágenes como esta. Estas son unas imágenes de unas partículas de europio con wolframio, en donde podemos ver nosotros los electrones secundarios. Esta es la imagen que normalmente obtenemos en los microscopios electrónicos, y esto es la imagen de catodoluminiscencia. Estamos viendo las zonas luminiscentes. Estas piedras son las más grandes y son por ende las más luminiscentes, son alrededor de 5 micras. Tenemos el espectro, y bueno, es una imagen monocromática, ¿sí? Esta imagen nada más corresponde a los 614 nanómetros de emisión. Y bueno, ya podemos hacer un traslape de la imagen de catodoluminiscencia. Ya teniendo la información, podemos jugar con ella y la podemos asociar y buscar en dónde se encuentran las piedritas más luminiscentes. Este otro caso fue un poquito más un reto. Aquí es una especie como de arcilla donde tiene embebida partículas de europio que emiten aproximadamente en 490 nanómetros. Esas partículas de europio, por más que se le hizo EDS, por más que se le hizo retrodispersados y bueno, secundarios, no podían determinar en dónde se encontraban esas partículas, que son las luminiscentes. Por lo tanto, nosotros pudimos sacar la imagen en 490, que corresponde a esta, y 390, y prácticamente determinamos la posición de las partículas, cosa que les estaba costando mucho trabajo. Este es otro caso en donde nosotros vemos, es
un caso similar, más que aquí es un cemento. Están las emisiones en 488 y 403, pero tenemos este otro pico pequeño de 800 que corresponde a esta otra imagen, ¿sí? Y lo mismo, lo trasladamos sobre la imagen de secundarios y podemos determinar en dónde se encuentran esas partículas luminiscentes. Bueno, vamos a hablar ahora del montaje experimental que hicimos para la corriente inducida por el haz de electrones. Como reproduzco el video. Ahora sí, aquí nada más lo único que muestro. ¿Sí corrió? No, creo que no. Bueno, a ver, hay que darle play. Ok. La idea de ese video es ver cómo le introducimos la puntita al microscopio electrónico. Y bueno, están diseñados los electrodos, ¿sí? Los electrodos, aquí podemos ver uno y el video muestra cómo entran. Y bueno, esto fue diseñado para que entre y estén los electrodos. Perdón, diseñamos primero el portamuestra. Este portamuestra, lo que nosotros hacemos es, este es un diodo común y corriente, donde nosotros lo soldamos a estos pads y las dos puntas que entran al microscopio van a tocar a esta zona. De aquí, estos son estos dos sistemas mecatrónicos, que son los que entran y hacen contacto con los electrodos. De ahí la señal la mide y la conduzco a través de un cable triaxial, lo conecto a un pico amperímetro. Y bueno, hay que hacer énfasis en esta parte. Y tenemos una tarjeta de adquisición de datos de la National Instruments, todo fue programado por LabVIEW. Y bueno, este sistema me permite controlar el haz de electrones, ¿sí? Controlo la velocidad de barrido e incluso hasta puedo controlar ya la posición de él, en donde yo quiera hacer un análisis puntual, ya sea en catodoluminiscencia o en EBI. Y de ahí podemos nosotros hacer el barrido. Aquí la única desventaja de esta implementación es que como este sistema, la computadora tiene que controlar tanto la tarjeta de adquisición como el picoamperímetro, es un poquito lento. Entonces una medición que me dé una imagen de 640 por 480 aproximadamente me toma 12 horas, pero bueno, podemos agarrar, lo dejamos en la nochecita y que haga todo el trabajo y a venir el día siguiente y obtener ya la información que nosotros deseamos. ¿Sí? ¿Qué más hay que mencionar acá? Bueno, pues aquí viene el sistema, el haz, aquí no se logra apreciar, pero aquí ya hacen contacto los electrodos. Y bueno, este es uno de los ejemplos que utilicé para comprobar el funcionamiento. Consiste en una celda solar, de esas comunes, de las chinas, monocristalina. Aquí está el dedo o el contacto, ¿sí? Y bueno, aquí está nuestra imagen de EBI. ¿Qué podemos ver de diferente? Nosotros en la parte de los electrones secundarios es bien conocido que pues nada más sirve para darnos la morfología de nuestro material, la forma, la superficie, cómo se encuentra, nada más la pura superficie. Pero ya de efectos internos, en este caso, ocupamos EBI, y EBI lo único que nos dice es la parte amarilla tendiendo a blanco es la corriente más alta y estamos hablando de 17.2 microamperios, y la parte oscura, bueno, ya está tendiendo a cero, ¿no? Es 13 nanoamperios. Bueno, aquí el contacto lo vemos como una sombra debido a que como el haz de electrones tiene una cierta, o dependiendo del material, tiene una cierta profundidad de penetración, ¿sí? O la pera de interacción tiene una cierta profundidad. Por ejemplo, con 30 kilovoltios, ¿sí? En silicio tenemos aproximadamente tenemos 7.7 micrómetros de profundidad. Entonces, si los contactos tienen un espesor de 150, pues no vamos a llegar a excitar toda la unión. Pero bueno, aquí hacemos énfasis en esto. Esto no lo pudimos ver acá, ¿no? Y bueno, cabe mencionar, que esta técnica son complementarias a todas las que tenemos en el microscopio. Y bueno, tenemos este defecto, y con EDS pudimos determinar que pues, durante el proceso de fabricación de estas celdas
existe una difusión de zinc, ¿no? Donde podemos ver que ese defecto hace que se induzca menos corriente. Y bueno, principalmente pues esa es la parte, ¿no? De aquí adelante, a lo mejor no se logra ver, ¿sí? Pero esta es la imagen de EVIC. Aquí hicimos un experimento en donde queríamos ver si podíamos mejorar la eficiencia de conversión de las celdas comerciales, ¿sí? Y lo único que hice es una comparación en donde le agregamos partículas de europio con wolframio, las desventajas que serán un poquito grandes, ¿sí? Y de esta zona pues no tenemos nada, ¿no? Está pelona la celda solar. Bueno, en primera instancia podemos ver todos los defectos internos de la celda solar que pueden ser debido a los procesos de fabricación, ¿sí? Cosa que no lo podemos ver con los electrones secundarios. Y bueno, vemos que las partículas me crean sombra. Agarramos, sacamos el promedio en esta zona y podemos ver que en la zona donde está sin partículas es un comportamiento más constante, y cuando vemos que tenemos las partículas, pues vemos que la corriente sufre cambios, no positivos como lo esperábamos, pero bueno, lo utilizo esto para ejemplificar cómo podemos utilizar esta técnica. Y bueno, como les comentábamos, este es el grupo de trabajo que nosotros estamos involucrados, ¿sí? Y bueno, ellos son los estudiantes que me ayudaron a implementar estos equipos. Y bueno, cabe mencionar y dar el agradecimiento a CONACYT porque estas dos técnicas o este proyecto fue financiado en el 2018 a través del programa de infraestructura y bueno, con el número 295381. Y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, entonces ellos somos los que contribuimos para la fabricación de estos sistemas que ayudan más le sacamos más jugo al microscopio que tenemos. Y bueno, esta es esta es una imagen también de catodoluminiscencia que obtuve, pero esta es de un prototipo que hice en la Universidad de Texas, ¿no? Es óxido de zinc y bueno, vemos cómo emite. Cabe mencionar que digamos que esa es la versión 1.0 y ahorita es la 2. Lo que quieran, ¿no? Ya tenemos un sistema mecatrónico, ya está más controlada la adquisición. En ese entonces yo tenía que introducir la fibra óptica manualmente y pegarla prácticamente con la muestra. Ahorita lo que podemos hacer es prácticamente ya casi llegamos al punto ese de que nada más te pongas un botón y funciona, ¿no? Te falta un pequeño trayecto para poder llegar a casi cualquiera un botón y ya tengamos eso. Gracias. Agradecemos al doctor Benítez y abrimos el espacio para preguntas. Si alguien del público por acá, Bernardo. Así hablo fuerte. Oye, gracias por la plática. Con el haz de electrones puedes perforar metales, por ejemplo, si pones una lámina delgada de algún metal. Hay experimentos en que sí lo han hecho, y lo han hecho incluso en el TEM. Ajá. Sí, pero aquí en este particular, en el que está aquí en el CIO, en este habría que hacer las pruebas, no sabría responderte si lo podemos hacer acá. Sí, eso sí, disculpe si no lo respondo. Pero es algo que, por ejemplo, si yo te planteara de hecho, lo podrías, pues podríamos ver si lo podríamos hacer unas pruebas. De hecho, la idea de poder controlar nosotros el haz de electrones, podríamos nosotros hacer lo que es la litografía electrónica. Exacto, eso es. Sí, a través de una resina. Aquí el joven que es experto en eso, no lo veo por aquí, pero la ventaja de que nosotros podamos controlar el haz por la bio es que lo podemos tratar de buscar que sea más amigable, porque el software que tiene para controlar el haz de electrones es un poquito robusto y no es tan accesible. Y si nosotros podemos ya controlar el haz, pues es una ventaja, ¿no? Ya prácticamente estamos controlando el microscopio y lo podemos hacer como queramos. Y ahorita, como estás controlando el haz, ¿qué resolución tienes? No del tamaño del haz, sino del movimiento del haz. Muy buena pregunta, si me faltó comentar. Miren, cuando vimos la parte esta donde generábamos la imagen, en los puntitos, nosotros sabemos que el eje X y Y tiene un rango de -5 a 5 voltios, tanto en X como en Y.
Entonces, si nosotros agarramos y el convertidor analógico digital y digital analógico que tenemos es de 16 bits, de menos 5 a 5 voltios lo dividimos en 65.000 partes. Entonces, cada pasito que vaya dando el haz de electrones va a definir nuestra resolución que nosotros queramos. Sí, pero ese pasito, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuántos nanómetros? No, más que nanómetros lo conozco más que nada porque va a depender mucho del campo de visión. O sea, controlamos el movimiento del haz, el barrido, pero si yo hago amplificaciones, toda la electrónica del microscopio ya prácticamente hace la calibración hacia la amplificación que tengamos. Bueno, entonces si nosotros ponemos la imagen que nosotros queremos, de ahí siempre vamos a tener más o menos 5 voltios. Entonces, ya la resolución y los pasos ya son del microscopio, prácticamente, controlado por yo, digamos así. Para eso no sabes... Ahí sí no sabría yo estimar qué paso estaría dando, ¿no? Sí, porque digamos, para hacer el barrido que yo estoy sugiriendo, sí, la resolución espacial que tengas es importante. Sí, de hecho sí lo podemos nosotros, bueno, no se me había ocurrido hacerlo, ¿no? Pero nosotros lo podríamos ver a través de la barra de escala. ¿Qué tamaño tiene la muestra? ¿No? Ya tengo, y ya de ahí puedo yo decir pues, más o menos estimar la ver resolución espacial. qué tan buena resolución espacial puedes tener conforme vas moviendo el haz, ¿no? Y que el haz, una vez que lo tengas ahí, no interfiera con lo que ya hiciste anteriormente, ¿no? Sí, eso es muy buena observación, no lo había tomado en cuenta. Muchas gracias. No, gracias. ¿Y Mauricio? Sí, muy interesante, Alfredo. Dos cuestiones técnicas. Primero, ¿qué tan open source es precisamente toda la electrónica de control de YeOL específicamente? Porque como le comentaba Bernardo, pues una cuestión crítica pues es el control de las lentes electromagnéticas, en muchos sentidos, para que puedas controlar a discreción como quieras tú el haz. Por un lado, entonces no sé si tienes el acceso pues al control electrónico de las lentes electromagnéticas, por un lado. Y por el otro, lo que comentabas de la fibra, hasta donde yo entiendo y yo sabía, los ángulos a los cuales ponen los detectores son muy críticos. Entonces, por ejemplo, para hacer la catoluminiscencia, estás basándote en el ángulo que tiene como referencia uno de los detectores de los electrones secundarios, o qué criterio usaste para la colocación precisamente de esas. Lo que yo utilicé, bueno, prácticamente ahí lo que hice fue prácticamente la horizontal, y la que me guía o el que me está dando la redirección hacia la fibra óptica es el espejo parabólico. Entonces todo lo que luminece me lo manda hacia allá. Falta a lo mejor colocarle una lente que me pueda concentrar toda la luminiscencia en el punto de las... Sí, porque ese es se pierde mucho. Tienes tu punto focal de esta lente parabólica que te está mandando. Sí, de hecho tengo la lente, pero falta hacer el arreglo mecánico para acoplarlo y poder colectar la mayor cantidad de luz que venga de las partículas o del material que estamos estudiando. Y entonces sí es muy cerrado toda la Lo otro, pues se los tuve que sacar a regañadientes a los técnicos. Les empezaba a hacer preguntas y, oye, ¿esto por qué funciona así? Y a regañadientes me lo comentaban, ¿no? A final de cuentas, tienen una interfaz en la parte de atrás del control de las electrones, y bueno, pues ahí me puse a estudiar, a ver cómo funcionaba, y ahí fue cuando pude determinar que eran más o menos 5 voltios para controlar. ¿Y es electrónica general? O sea, es electrónica chips general. hechos a la... Sí, es una electrónica, ya es electrónica muy cerrada, ¿no? Ya microcontroladores, FPGAs, y ya concentran todo ahí, y prácticamente pues es secreto industrial. De hecho, por ejemplo, la parte esta de EVI, cuando tuve que diseñar las puntas que llegaran a tocar a donde yo quería que tocaran, les pregunté si me podían pasar los planos internos o los diagramas. Me dijeron, sí, claro, ahí después te los paso, ¿no? Y después de los pasos tuve que meterme y utilizar los planos del EDS para más o menos estimar los ángulos. Ya después de ahí los calculamos y chiflándolos funciona bien, ¿no? Toca y sí llega donde nosotros queremos tocar, o donde podemos colocar la punta o el electrodo de la de EVIC. Eden,
mucha ingeniería inversa, ¿no? Un equipo como este, pero o sea, comercialmente disponible, ¿qué diferencia por ejemplo, hay entre el tuyo y en precios también, por ejemplo? Sí, por ejemplo, el Monocell 4 de Gatán, ellos lo venden aproximadamente en $209,000, equivalente a 4 millones de pesos. Este sistema, lo más caro que me salió fue el espectrofotómetro, que fueron 600,000 pesos, más lo que le hice de lo demás, aproximadamente 850,000 pesos. El de EVIC, cada punta de electrodos, vale aproximadamente cada punta 300,000 pesos. ¿Sí? Aquí las hice por 54,000 pesos las dos puntas, ¿no? De ahí, bueno, lo caro es la parte del pico amperímetro y la tarjeta de adquisición de datos, pero fácil unos 200,000 pesos. El apoyo fue de 1.900.000, pues alcanzó para poder solventar todo. De este lado tenemos otra pregunta. ¿Por qué, más bien, la versión que tienen es pirata o la compraron? No, es la licencia que tiene el CIO. Perdón, yo te escuché. Vea, por ejemplo, la primera versión que te digo, de la 1.0 que hice allá en San Antonio, sí utilizamos Python. Incluso utilizamos un Raspberry Pi, algo más simple. Entonces, el sistema que hice allá en San Antonio fue aproximadamente de 20,000 pesos, ¿no? Ahorita, pues... ¿Manejo? No, porque hay que mejorar, ¿no? Bueno, me refiero a mejorar el espacio, la parte de ese. Sí. Es muy caro y la parte es muy lenta. Yo tengo bastante. Sí, es lento. Tiene muchas aplicaciones y librerías, pero es muy lento. Entonces tienes que irte a lenguajes que corren más en lenguajes de bajo nivel, como Python. No creo que tengas así problemas con la velocidad o de controlas, pero nosotros a veces sí tenemos que sacar mediciones, varias mediciones por segundo, y ahí es donde el Arduino no te compite, porque claro, es muy robusto, ¿no? Claro. Pero mira, una de las ventajas que podemos utilizar la Arduino es que es muy intuitivo, ¿no? Podemos dejar y crear rápido una pantalla en donde casi pongas un botón, ¿no? En el otro pues hay que echarle más tiempo, ¿no? Y aquí pues tenía que yo presentar el proyecto en un año, ¿no? ¿Sí? Y esto lo hicimos aproximadamente desde mayo, pues un año exactamente. Por acá tenemos otra pregunta. Sí. Mi pregunta era si las mediciones tardan como 12 horas, o si tienen problemas con que se desalinee o no sé. No, la ventaja de los microscopios de Yole es que son muy estables. Hay algo que se llama drift o barrido, que yo lo presentaba mucho en los microscopios Hitachi, que tú ya estabas a punto de tomar tu imagen y si te tomaba 80 segundos la imagen que te toma las imágenes de la Hitachi, había un movimiento. Tú veías cómo se mueve la muestra. En cambio, en este caso, los de Yole, pues son japoneses, son buenos, no lo niego, y tienen un stage muy estable. Okay. Entonces, en ese sentido, pues, lo digo. Por este lado, otra pregunta. Bueno, yo, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo es que determina qué valor de codificador de binario a decimal para poder determinar la intensidad luminosa va en esa posición para generar la imagen, de acuerdo a la señal que va obteniendo? Como le comentaba al doctor, nosotros tenemos el field of view, o sea, lo que estamos viendo en el microscopio. En ese momento activo yo la tarjeta de adquisición de datos, y si tú le mandas un 0 voltios en los dos canales, te va a dejar el mero centro de lo que tú estás viendo, ¿sí? Si le pones menos 5, te vas y empiezas desde abajo, y entonces empieza a hacer en X, empiezas a aumentar los pasos, y después aumentas en Y otros pasos, y cada que voy moviendo pongo el en esa posición, capturo la señal, pongo el en otra posición y capturo la señal. En la de catalominiscencia me tardo aproximadamente, en una imagen de 640 o la de 1024 me tardo 20 minutos. Esa es mucho más rápida porque nada más me dedico
a capturar la imagen, la señal del tubo fotomultiplicador y mover la posición. En el EVIC me tardo más porque el picoamperímetro todavía tengo que esperar que me mande la señal a la computadora y después hacer el otro paso y esperar a que me llegue la señal, ¿no? Entonces ahí es un poquito más lento el proceso y ya es limitado por el sistema. ¿Alguna otra preguntita? ¿Una pregunta más? ¿Sí? Por ejemplo, nos dices en las imágenes, eso fue lo que ubicas dónde está el ion. Por ejemplo, hablabas de opio y no sé qué otro. ¿Dónde está? ¿Hay manera de que, digamos, en esa imagen, al menos en ese plano que se está viendo, que puedas tener algún porcentaje de ese ion que está ahí en el material? A lo mejor eso lo podrías hacer con EDS, ¿no? Y otro, por ejemplo, que yo había visto, bueno, creo que lo vi, que usaban catoluminiscencia para estimar la valencia de un ion, por ejemplo, del europio, si tiene una valencia de 3 más o de 2 más, podrían estimar la razón que había entre neutras. ¿Sí es posible hacerlo? Mira, sí es posible, pero tienes que hacer un proceso estadístico, 1 y 2. Eso lo hicieron con el óxido de silicio. Ahí tengo el articulito y marcaban que traían óxido de silicio, o sea, cuarzo de distintos lugares del planeta, incluso hasta los mismos producidos por algún proceso de fabricación, qué sé yo. Y ahí es donde empezaron a determinar cuáles eran los defectos que emitían. Por ejemplo, pueden hacerlos, tienes el SiO2, puedes tener que, en lugar de tener el enlace de S con 2 átomos de oxígeno, puedes tener SI y un 0, ¿no? Y variar la estequiometría. Y entonces pueden haber defectos de vacancias de oxígeno, y así lo pudieron determinar a través de catoluminiscencia, pero hicieron un estudio estadístico. Es lo mismo que pasa con el EDS. En el EDS luego dicen, ay, pues pone un EDS y saca el porcentaje atómico. Ah, sí, pero el porcentaje atómico de ahí es nada más de un punto. Entonces tendrías que realizar un proceso estadístico donde puedas sacar 300 hasta 1000 puntos si quieres, y poder ahí ya estimar en una pequeña área cuánto es el porcentaje atómico. Te lo da y te lo da muy bien el equipo, pero es nada más una zona puntual. Si estamos hablando que el microscopio tiene un campo de visión, cuando tienes una amplificación muy baja, de 3 milímetros por 3 milímetros, si quieres eso extrapolarlo en un material que lo tienes de 1 metro por 1 metro, pues ese punto que estás estudiando, pues no puede ser tan representativo como si lo tuvieras en un área más grande. Para eso ya hay otras técnicas como la fluorescencia de rayos X, ¿no? Ese sí es más volumétrico, es estimar más. ¿Alguna otra? Sí. Una medida tarda 12 horas, ¿cierto? La de EVIC y la de catoluminiscencia puedo yo ya variar el tiempo del barrido, ¿no? Puedo hacerlo desde que me tarda una de 640 por 480, 5 minutos, hasta que, si lo hago más lento, obtengo mejor información de los puntos que va a tocar. Y la de catoluminiscencia es la que usa el monocromador. La de catoluminiscencia es la que usa el monocromador para que podamos obtener el espectro. ¿Alguna otra preguntita? Yo solo tengo una, Alfred. Has hablado de caracterización de materiales semiconductores y luminiscentes, pero también piensas que puede usar esta técnica para otro tipo de aplicaciones, dígase para bio. Por ejemplo, en bio podemos utilizar biomarcadores, ¿no? Tenemos ahí la célula y le ponemos los puntitos de biomarcadores luminiscentes. Incluso hasta hay un artículo donde hacen esa comparación de catoluminiscencia con la técnica de confocal. Y se logra ver que el de catoluminiscencia tiene una mayor resolución que el confocal. Y bueno, es obvio, ¿no? El microscopio electrónico te está dando una resolución de 0.8 nanómetros. Imagínate, en el otro pues necesitamos tenemos unos spots más grandes, ¿no? Cuando utilizamos luz. Muy bien, pues agradecemos nuevamente y hago entrega de su reconocimiento. Gracias.